Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Evelyn y el día de hoy les voy a hablar sobre la sífilis. Bien, como objetivos de la exposición es explicar cómo es que se lleva a cabo la fisiopatología de la sífilis en el organismo, identificar el cuadro clínico y diagnóstico de la sífilis y conocer el tratamiento de la sífilis. Como introducción tenemos que las infecciones de transmisión sexual son un problema de salud pública, principalmente en los países en vías de desarrollo, debido a que el 85% de su población es sexualmente activa y por lo tanto contraen el mayor riesgo de estas infecciones. En México, las infecciones de transmisión sexual se sitúan entre los 5 primeros motivos de demanda de consulta en el primer nivel de atención médica y se encuentran entre las 10 primeras causas de morbilidad general en el grupo de edad de 15 a 44 años de edad. La sífilis es una infección infectocontagiosa causada por el Treponema pallidum. Es una bacteria perteneciente al grupo de las espiroquetas. Está compuesta entre 8 y 20 espiras enrolladas entre sí. Mide de 5 a 20 micras de largo y 0.5 micras de ancho. Principalmente esta se caracteriza por tener periodos de enfermedad activa, a su vez por lapsos de latencia. Como se observa en la imagen, la forma de espiral que tiene esta bacteria le ayuda a la eliminación a nivel sistémico. La epidemiología de la sífilis es que ocurre en todo el mundo y varía su incidencia de acuerdo con la distribución geográfica y el entorno socioeconómico de la población. En 1995, la Organización Mundial de la Salud estimaba que la incidencia mundial de la sífilis era del 0.4%, es decir, se registraron 12 millones de casos y la prevalencia del 1%. En México, durante 1998 y el 2000, la Secretaría de Salud registró 1.732 y 1.824 casos de sífilis. Los factores de riesgo son tener prácticas sexuales sin protección, el inicio de una vida sexual activa a temprana edad, como ya lo mencionamos, de 15 años para abajo, la actividad sexual y el VIH-Sida. Como se sabe, los pacientes que son portadores de VIH-Sida son pacientes inmunodeprimidos, entonces, al contraer la sífilis, estos van a desarrollar lesiones propias de la sífilis. Entonces, son más propensos a desarrollar infecciones externas del VIH y por lo tanto estos pacientes tienen mayores complicaciones que un paciente sano sin VIH-Sida. El embarazo aquí es un factor de riesgo muy importante, ya que las pacientes que son portadoras de la sífilis durante todo su embarazo o en el trabajo de parto o en el puerperio pueden desarrollar complicaciones que más adelante se van a ver, y el consumo de sustancias nocivas para la salud pues ocasiona que las personas que la consumen tengan prácticas inadecuadas, entre ellas una práctica sexual sin protección. El cuadro clínico de la sífilis se va a dividir en 4 etapas, las cuales son la sífilis primaria, la sífilis secundaria, la sífilis latente y la sífilis tardía. El periodo de incubación va desde las 3 semanas hasta 90 días. Aquí es cuando el Treponema pallidum se va a diseminar en el organismo de la persona infectada. Si esta persona tiene relaciones sexuales sin protección con una persona sana, por ende la va a contagiar a través de los genitales. Al entrar en contacto con las membranas mucosas de los genitales, el
Treponema pallidum se va a diseminar por el cuerpo a través de los vasos sanguíneos y linfáticos, ocasionando un contagio a nivel sistémico. Este periodo ocurre de entre 2 y 8 semanas y se caracteriza por la aparición del chancro, que es una pápula que puede ser de base limpia e indura, no secreta alguna secreción de ningún estilo y puede ser única o múltiple. La característica principal de estas lesiones son que son visibles las espiroquetas, como se puede observar en los labios mayores de la paciente. Están visibles las espiroquetas y al igual que si esta llega a ocasionar lesiones a nivel bucal. Las zonas más afectadas y las de mayor frecuencia son el cuello uterino, la boca, el área perineal y los genitales externos. La sífilis secundaria ocurre después de las 8 semanas y aquí puede tener todavía el paciente chancro. Aquí también se caracteriza la aparición del exantema maculopapular o pustular, que puede afectar las palmas y las plantas. A su vez también se va a caracterizar por la aparición de irritación faríngea, fiebre, pérdida de peso, malestar, cefalea y meningismo. A nivel renal también pueden tener depósitos de inmunocomplejos, pudiendo ocasionar hepatitis sifilítica. Y como se puede observar en estas imágenes, la aparición del exantema en lo que son las palmas y las plantas de los pies son una característica principal, al igual que las lesiones en la piel y los genitales. La sífilis latente es el periodo de manifestaciones asintomáticas, es decir, que el paciente no presenta algún signo o malestar y este puede durar de 1 a 4 años. Aquí cabe mencionar que las pruebas de sífilis ya tienen resultados positivos. La sífilis tardía es una complicación de la sífilis primaria, secundaria y latente. ¿Por qué? Porque aquí es cuando el paciente ya se entera que tiene sífilis, ya que afectó a nivel del cerebro o del corazón. Cabe mencionar que la sífilis es una infección curable, por lo que si se detecta de manera oportuna, el paciente puede prevenir estas complicaciones. Esta se caracteriza por afectar lo que es los ojos, el corazón, el cerebro, los nervios, el hígado, los huesos y las articulaciones. A su vez, esta fase es referida con la aparición de paresias, tabes dorsal y neurosífilis. Cabe mencionar que las paresias es la ausencia parcial del movimiento voluntario, la sinuvitis, que es la infección aguda o crónica del líquido sinovial que recubre las articulaciones de la rodilla. La tabes dorsal es una degeneración lenta de las neuronas sensoriales, las cuales se encargan de aportar o de hacer que funcionen los órganos de los sentidos. Entonces, como se vio, si no se detecta de manera oportuna, puede ocasionar estas complicaciones e incluso la muerte. Bien, la neurosífilis es la inflamación de las arterias del cerebro, que estas pueden afectar a los vasos sanguíneos de las meninges, los cordones espinales, la destrucción de las células nerviosas, como se mencionó anteriormente, a su vez provocando infartos. Esta puede ocurrir alrededor de 10 a 20 años después de haber sido infectado por la sífilis. El paciente no presenta manifestaciones clínicas
pero a nivel de estudios en laboratorio se encuentran anormalidades del líquido cefalorraquídeo. La sífilis cardiovascular aquí se va a caracterizar por la aparición de aneurisma, que es el ensanchamiento, dilatación de la aorta. En este caso afecta el nivel de la aorta, ocasionando la necrosis de la capa media con destrucción del tejido elástico. Y como se sabe, la aorta es la arteria de mayor calibre, la que se encarga de la irrigación a nivel sistémico. Entonces, si esta se ve afectada, por ende no va a tener el paciente una buena circulación sanguínea, provocando a su vez infartos, como se observa en la imagen, el ensanchamiento de la aorta y infartos. La goma es una lesión granulomatosa no específica, es decir, que puede aparecer en cualquier órgano e incluso la piel, pero se da con mayor frecuencia en la piel, la cual causa destrucción a nivel local, como se observa en la imagen. Esta al ser una lesión expuesta, tiene mayor riesgo el paciente de contraer alguna infección externa de la sífilis. Como se había mencionado, la sífilis congénita, esta se da en el embarazo, se puede dar en cualquier trimestre, pero tiene mayor complicaciones en el tercer trimestre. Esta se caracteriza principalmente por la aparición de exantema maculopapular a nivel de la madre y del bebé, el agrandamiento vellositario hipercelular, cambios vasculares y fetales debido a la placentitis, que es la infección de la placenta. Como se sabe, la placenta es la que se encarga de aportar los nutrimentos esenciales para el desarrollo del bebé. Si esta se ve afectada, el bebé puede tener problemas de crecimiento e incluso puede verse afectado su circulación sanguínea. Los periodos primarios y secundarios son los que tienen mayor incidencia de un 60 a un 100%. En la fase latente se dan un 40% y un 8% en la fase tardía. Por ello, la detección de manera oportuna y temprana se da en la primera consulta prenatal, ya que, pues como se sabe, aquí se empieza a abrir la historia clínica de la paciente y por ello se le pide una serie de estudios en laboratorio. Entre ellos va incluido el PDRL, que es la detección oportuna de la sífilis. Y por ello, y como se observa en la imagen, si no se detecta de manera oportuna y la paciente no sabe y se deja pasar y se deja avanzar la enfermedad hasta la sífilis tardía, puede provocarle a nivel fetal un aborto tardío, aborto prematuro e incluso la muerte fetal del bebé. Si este bebé llega a nacer, puede tener infección neonatal e infección latente, y esta le puede dejar secuelas muy graves a lo largo de su vida. Por ello es muy importante la detección oportuna para que la paciente lleve tratamiento y se eviten estas complicaciones. El diagnóstico. Existen dos pruebas de diagnóstico: las pruebas treponémicas y las no treponémicas. Las pruebas treponémicas, su finalidad es detectar los anticuerpos del treponema pallidum específicos. Y aquí se pueden detectar por 3 estudios de laboratorio: el FTA-ABC, TPHA y RPH. Cabe mencionar que las pruebas treponémicas se utilizan con menor utilidad, ya que son de alto costo y tienen baja correlación, debido a que después del tratamiento estas pruebas siguen saliendo positivas, y por ello se ocupan, o las de mayor utilidad a nivel de salud aquí en México, son las pruebas no treponémicas, que estas se encargan específicamente de la detección de la sífilis, y esta se puede llevar a cabo en 2 estudios de laboratorio, a través del BDRL y la enzima
inmunoensayo ELISA. Y como se puede observar, el BDRL pues es un estudio de laboratorio en donde se ocupa la sangre de la paciente, se lleva por un proceso y a nivel microscópico se observa algo que se llama floculación, que es decir, la granulación de las células, como se observa en la imagen positiva. Estas, al dar positivo, obviamente nos da un indicio de que la paciente es portadora de la sífilis y por ello tiene que tener un tratamiento de manera inmediata. Y el diagnóstico confirmatorio es a través del examen en fresco con microscopía de campo oscuro, es decir, aquí se ocupa la muestra del exudado de las lesiones del chancro o del exantema. Se lleva por una serie de procesos y estas van a confirmar si el paciente es portador o no de la sífilis. Si es portador, se le da tratamiento, en dado caso que sea negativo, se descarta de la sífilis y se busca la causa de la infección. Y aquí, a manera de resumen, como ya se los había mencionado, en dado caso que el paciente llegue a presentar lesiones, ya sea de la lesión primaria del chancro o exantema, se lleva a cabo el campo oscuro y si sale positivo tiene tratamiento. En caso de que tenga el paciente sospecha de sífilis, se lleva a cabo los estudios en laboratorio, ya sean las pruebas treponémicas o las no treponémicas. Si en ambas salen positivas, el paciente tiene que llevar un tratamiento de manera inmediata. El tratamiento es a base de la penicilina G benzatínica, que es el fármaco de elección. Y aquí les puse un esquema de la sífilis en dado caso en caso de que se lleguen a aparecer por etapas. Por ejemplo, si el paciente se llega a detectar de manera primaria, secundaria y latente, se le proporciona o se le receta la penicilina benzatínica en dosis única o por 10 días. Aquí ya va a depender más que nada la decisión del médico y de los síntomas que vaya presentando el paciente. De igual manera, la sífilis congénita, si la paciente es alérgica a la penicilina, se le da el tratamiento de la doxiciclina. En dado caso de que la paciente no llegue a tener respuestas, se le cambia la ceftriaxona. Lo mismo ocurre con pacientes que no están embarazadas y con hombres. Y en dado caso de que lleguen a presentar sífilis tardía, se llegan a utilizar esteroides. A su vez también, la madre que es portadora de la sífilis tiene que tener un monitoreo fetal adicional, el cual consiste en que en cada consulta prenatal, pues por obligación tiene que llevar su registro del estudio de laboratorio para ver cómo va avanzando el tratamiento. En dado caso de que no se lleguen a ver mejorías, se cambia el tratamiento, y si se ven mejorías, la paciente continúa con el tratamiento hasta que esté curada. De igual manera, el esquema por etapas. Y como medidas preventivas tenemos que el personal de enfermería debe de estar al tanto de proporcionar educación y promoción sexual a través del uso del condón, prácticas sexuales protegidas, control médico constante con los pacientes. En dado caso de que algún paciente llegue a querer utilizar algún método de planificación familiar, se le proporciona la información y se valora y se recomienda que se ajuste de acuerdo a sus necesidades. Aquí también cabe mencionar que lo ideal es que los pacientes tengan relaciones monogámicas, ya que así se evita
contagio y la transmisión de infecciones de transmisión sexual. En dado caso de que el paciente llegue a tener múltiples parejas sexuales, pues tiene que desarrollar una sexualidad con protección, ya que si no el paciente no se protege puede llegar a infectarse y contagiar a su pareja estable. En dado caso de que llegue a haber algún contagio, ya sea a su pareja estable o a sus múltiples parejas, se les tiene que hacer primero la notificación al paciente portador. Después de que al paciente se le explique cómo es que se lleva a cabo la enfermedad, el paciente entre en un periodo de aceptación. Tienen que igual sus parejas sexuales llevar a cabo el mismo tratamiento para poder así evitar la contaminación o el contagio, el contagio a nivel paulatino, ya que si no se cuidan los pacientes al tener relaciones sexuales, al no usar condón, pueden propiciar contagios masivos, y lo que se evita aquí es un contagio masivo. Por ello se tiene que al paciente decir que acuda de manera continua a sus chequeos, y de igual manera tiene que llevar en cada consulta con su médico los estudios de laboratorio. En dado caso de que llegue a haber mejorías, el paciente sigue con el mismo tratamiento. En dado caso de no haber mejorías, se le cambia el tratamiento, pero eso ya es a consideración del médico. Igual como ya se mencionó, la realización del tamizaje a personas embarazadas o con riesgo de sífilis igual es una manera eficaz para evitar complicaciones. Estas son las fuentes de consulta. Eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.